una entidad colombiana de la sociedad civil sin ánimo de lucro, y nuestra principal misión está en la conservación de los recursos naturales y los sistemas de producción agrícola sostenible. Tenemos diversos proyectos en varias partes del país. Algunos proyectos están en conservación de páramos, otros en educación ambiental, otros en agricultura de conservación, y tenemos otros en sistemas de aprovechamiento sostenible de bosques naturales en Colombia. Lo primero que tenemos que establecer es que el mercado de las maderas que tienen origen en los bosques naturales de Colombia todavía está muy marcado por la ilegalidad. Se calcula que más o menos entre el 60 y el 75% de toda la madera que se consume aquí en Cali viene del andén pacífico chocoano, que incluye el norte del Ecuador hasta el Chocó geográfico. Son de origen ilegal, es decir, que no cuentan con planes de manejo y no cuentan con el seguimiento que deberían hacer las corporaciones regionales para establecer que solo se aprovechan los volúmenes y las especies que estén autorizadas en los planes de manejo. Un segundo problema estratégico que tiene el sector es que de todos los beneficios de la cadena de producción de la madera, a los propietarios de los bosques, del territorio, a los consejos comunitarios, a las comunidades indígenas, prácticamente no les queda sino el 3% de todas las utilidades de la cadena, lo cual pues es abiertamente insostenible. La mayoría de los mecanismos de intermediación son los principales sectores que se apropian de las utilidades de toda la cadena de la madera, empezando por el transporte y los sistemas de bodegaje de las maderas. Un tercer problema igualmente importante es la limitadísima capacidad que tienen las corporaciones regionales de ejercer su función de control, porque no tienen personal, porque las áreas en donde tienen que trabajar están muy distantes y no tienen recursos para ir, porque son zonas de conflicto, porque hay actores armados, etc. Ese contexto hace que el aprovechamiento en bosque natural sea bastante complejo y esté signado también por patrones de ilegalidad. Otro factor importante de tener en cuenta es que la mayoría de los funcionarios de las corporaciones regionales que tienen como función hacer la vigilancia y el control del aprovechamiento forestal no conocen suficientemente las especies maderables. En Guapi, con el Consejo Comunitario del Alto Guapi, en una evaluación que hicimos hace 3 años, encontramos 164 especies de árboles maderables con potencial de comercio, que indudablemente corresponden a una diversidad de especies muy grande, y prácticamente encuentra uno, 2 o 3 conocedores que son capaces de identificar las especies. Entonces, cuando los funcionarios no tienen esa capacidad suficiente para identificar especies, pues su capacidad de control está muy limitada. De transformación de la madera de bosques naturales en Colombia en este momento está muy afectada
por la producción de otro tipo de maderas de uso para ebanistería y carpintería, como son los tableros, los aglomerados, que llegan a muy bajos precios, la mayoría son importados al país y compiten con el uso de las maderas de los bosques naturales. Sin embargo, a pesar de estar en un país que representa la mayor biodiversidad de especies de especies con flores y de árboles madurables en el mundo entero, nosotros estamos atados a muy poquitas especies, como el cedro, como el roble, son sobreexplotadas, como el mangle, como el chanul, y no cuentan con suficiente respaldo de parte de las autoridades y de las corporaciones que se expresen en decomisos y en acciones legales contra el comercio, el transporte y el uso de este tipo de maderas que corresponden a especies que han sido declaradas en veda o que ya se están agotando. El Instituto Alexander von Humboldt hace un listado que se llama el Libro Rojo de las Plantas de Colombia. Tiene un capítulo sobre las especies maderables amenazadas en Colombia, pero las corporaciones regionales todavía no asumen los mensajes claros sobre el peligro de extinción de algunas de estas especies en sus planes de manejo, de manera tal que existiendo para el von Humboldt especies que merecen protección, para las corporaciones regionales no son declaradas en veda, lo cual constituye un problema que fácilmente nos puede llevar a una extinción de algunas de las especies de mayor aprovechamiento. Uno de los retos clarísimos del sector de la transformación de maderas de bosque natural está en el uso de especies alternativas a las que se han venido utilizando hasta ahora. Como te decía, de 164 especies sabemos utilizar 15-20, pero la oferta de maderas diferentes para usos diferentes es amplísima de parte de los bosques naturales. Creeríamos que a partir de la experiencia de trabajo de estos años, no se trata de hacer aprovechamientos masivos que pueden inducir cambios en la ecología de los bosques dramáticos, como la extinción de algunas especies, etc., sino que se trata de hacer aprovechamientos sistemáticos muy parecidos a lo que significa la caída natural de un árbol en un bosque natural común y corriente, que probablemente no signifiquen aprovechamientos de más de 1 o 2 árboles por hectárea, mejorando las técnicas de aprovechamiento de las astillas, de los brazos, de las ramas secundarias y terciarias de los árboles, de manera tal que el porcentaje de madera que se utilice finalmente por los sectores de la carpintería y la ebanistería sea muchísimo mayor, lo cual implica mejores precios al productor porque está vendiendo más volúmenes de madera, una cadena de intermediación que tiene que ser completamente legal y una transformación de producto en el cual la sociedad colombiana empiece a revalorar el papel de los ebanistas y los carpinteros en la sociedad colombiana. Nosotros fuimos una sociedad construida, las casas rurales, todo fue construido a mediados del siglo antepasado por carpinteros y ebanistas que desarrollaron el oficio de adaptación de múltiples especies a diferentes usos maderables. Una cultura que se está perdiendo y que creemos que es una obligación colectiva y es algo que debe desarrollar políticas públicas en lo que tiene que ver con la conservación de los artes y los oficios asociados al uso sostenible de la madera y de los bosques naturales. El consumidor colombiano no está acostumbrado a preguntar de dónde sale la madera de la cual hicieron su mesa, la cama de sus hijos, el escritorio donde trabaja. Cada vez que nos hacemos la pregunta sobre de dónde viene la madera, nos remitimos a los bosques, de los bosques nos tenemos que remitir a los planes de manejo, de ahí nos tenemos que remitir a los permisos de la corporación y realmente
Como te decía, casi el 75% de toda la madera no es de origen legal, es decir, es madera que no pagó seguro social a los porteros de la madera en el campo, no pagó cesantías, ni vacaciones, ningún beneficio social. Es una madera que se vino desde los bosques usando permisos de aprovechamiento que no son legales porque están hechos sobre planes de manejo que no existen tampoco. Llega aquí, las grandes bodegas comercializadoras de madera compran su madera, ahí sufren un incremento importantísimo los precios de la madera, que es la que consiguen finalmente los ebanistas y toda la industria de la transformación de la madera, de la cual se surten todos los almacenes, las construcciones que usan madera, pero que en general al público no le importa si la madera con la cual está hecha su casa es de origen legal o no. O sea que una parte importantísima es que los consumidores seamos responsables en exigir que nuestra madera sea de origen legal. De igual manera que tú compras un computador y esperas que la entidad que lo vende responda si el computador tiene algún problema, todos los usuarios de la madera debemos interesarnos por exigir que nuestra madera sea de origen legal, de buen aprovechamiento, de manejo sostenible de los bosques. Hace año y medio ya, varias entidades del orden nacional firmaron lo que se llama el Pacto Intersectorial por el uso y la compra de madera responsable. Eso incluye algunas ONGs, incluye ministerios, incluye institutos descentralizados. Aproximadamente van 50 entidades del orden nacional que han firmado el Pacto Intersectorial por la compra de madera legal. ¿Qué quiere eso decir? Y es una oportunidad muy grande para el sector de la ebanistería, la elaboración de muebles, vivienda en general. Es que los firmantes, como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente, a partir de hacer el compromiso de compra de madera responsable, se hace sujeto de una evaluación sobre las compras que hace. Y en este momento podríamos decir al Ministerio del Medio Ambiente claramente que nos responda si los muebles y las construcciones que hace han sido realizadas con madera de origen completamente legal. Ellos firmaron el compromiso y sabemos que uno de los limitantes más grandes es la oferta de madera completamente legal y responsable, que tenga una cadena de custodia a través de la cual pueda llegar uno al origen del corte de la madera y demostrar que es así. O sea, hay una oportunidad muy interesante que en los próximos 20 años seguramente va a transformar completamente tanto el aprovechamiento de los bosques naturales como la industria de los muebles y la elaboración de vivienda en Colombia. Y es que a la par que la DIAN nos puede exigir un certificado de prueba de que compramos un computador legal, de igual manera va a poder exigirle a todo el sector la certificación de que está comprando madera de origen completamente legal. El hecho de que se haya firmado un pacto intersectorial quiere decir que podemos exigir a estas entidades que compren madera legal a gente que tenga finalmente manejo legal. Y eso no había existido antes en el país, es una oportunidad de mercado y de mercado responsable y de aprovechamiento sostenible que por primera vez se genera en Colombia. Creo que de ahí vamos a tener que aprovechar todos. Nuestro proyecto consiste básicamente, es un trabajo que estamos desarrollando hace ya algo más de 6 años. Hemos contado con apoyo económico y financiero y técnico, tanto del Fondo Mundial como de la Unión Europea y de la USAID. El proceso nos ha llevado a formular estrategias de aprovechamiento sostenible del bosque y también de uso
de algunas maderas que no son muy conocidas aquí en el interior, pero que por sus propiedades para la ebanistería, para la construcción, son muy aceptables. Y es un compromiso que en este proyecto está asumiendo de maderas, y ese compromiso de utilizar, de hacer pruebas de trabajabilidad con maderas no convencionales. Es el caso del sande. El sande, además de una madera de baja densidad que es muy utilizada en Colombia para hacer tableros y para hacer triples, es una de las especies más abundantes que tenemos en los bosques naturales. Luego es importante desarrollar inventiva, investigación en torno a los posibles usos del sande, que incluso puede reemplazar o puede disminuir la presión sobre maderas convencionales como el cedro. Entonces, de maderas ha asumido ese compromiso también, no solamente con sande, sino con otras especies, buscando adaptarlas y ajustarlas a otros usos diferentes del triple, dado que es una de las maderas más abundantes que hay. Bueno, nosotros desde Semillas de Agua con De Maderas hemos explorado en este último año una serie de actividades que por un lado están orientadas a hacer pruebas de trabajabilidad con especies alternativas, como puede ser el aguamanil, que es una especie del Consejo Comunitario del Alto Guapi. Esas pruebas de trabajabilidad nos van identificando los mejores usos que tienen este tipo de maderas que no son convencionales. Es una línea de trabajo con la que pensamos continuar. Obviamente el trabajo de Semillas de Agua en este proceso corresponde al acompañamiento técnico a las comunidades que estén interesadas en hacer aprovechamientos legales y sostenibles. Una vez se obtienen los planes de manejo y obtienen la aprobación correspondiente, nuestra misión es tratar de hacer los puentes, no la intermediación, los puentes entre un usuario de la madera como De Maderas y los productores del bosque a través de pedidos de maderas cuyos usos ya están validados, y es parte del trabajo que estamos haciendo ahorita. Es decir, que pensamos que a futuro no necesariamente hay que hacer grandes planes de manejo con grandes volúmenes de aprovechamiento, sino más bien pequeños planes de manejo con pequeños volúmenes de aprovechamiento, pero con un gran mejoramiento de la eficiencia en el uso, no solo de las trozas grandes de madera, sino de todas las partes del árbol, de manera tal que la cantidad de madera utilizable por árbol sea muchísimo mayor, mejorando los ingresos de las comunidades y a la vez encontrando alternativas de uso para talleres pequeños y medianos. Ya, digamos, hay otros usos que se están validando y que son muy importantes para especies que son muy abundantes, como los andes y los totobos. En Antioquia están haciendo muchas estivas para transporte de carga con ese tipo de maderas, y es, digamos, un uso comercial que ya reconoce el origen legal de la madera y está pagando mejores precios por el producto y tiene aceptación internacional también.